¿Sabías que existe una celebración donde la muerte no causa miedo sino alegría? El Día de los Muertos, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial, revela una visión única sobre el más allá. Mientras Halloween busca espantar a los muertos, en México los reciben con altares llenos de color. Esta visión desafía completamente nuestra percepción occidental sobre la muerte. Hoy, esta celebración mexicana ha conquistado el mundo. La vemos en películas de Disney, desfiles en París y Nueva York, e incluso influyó en la apertura de James Bond Spectre. Las Catrinas, con sus elegantes vestidos y caras pintadas como calaveras, han trascendido fronteras para convertirse en símbolos globales de esta fascinante relación con la muerte. Lo sorprendente es que al participar en estos festivales modernos, pocos saben que están continuando tradiciones que comenzaron hace más de 3000 años en el México antiguo. Para entender esta celebración, debemos viajar a Mesoamérica precolombina, donde la muerte no era un final sino una transición hacia otro plano de existencia. Los aztecas creían que el destino del alma no dependía de cómo viviste, sino de cómo moriste. Un guerrero caído en batalla iba al paraíso del sol. Antes de seguir al paraíso acuático. Suscríbete y dale like. El Mictlán, el inframundo azteca, no era un lugar de castigo sino un reino neutral. El alma debía superar 9 desafíos durante 4 años para alcanzar el descanso eterno. A diferencia de la visión cristiana del más allá, para los mexicas la muerte era parte natural del ciclo cósmico. Su filosofía enseñaba que vida y muerte eran fuerzas complementarias. Hace 3000 años, culturas como los zapotecas ya realizaban rituales para honrar a sus ancestros. Excavaciones en Monte Albán revelaron tumbas con ofrendas de alimentos y artefactos. Los gobernantes mexicas exhibían zompantlis, enormes estructuras con cráneos humanos. No por macabro placer, sino porque el cráneo simbolizaba conocimiento y renacimiento. Códices precolombinos muestran que existía un mes entero dedicado a los muertos. Diversas deidades, como Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señores del inframundo, eran venerados. El aroma del copal, una resina aromática, llenaba los templos durante estas ceremonias. Su humo se creía que abría portales entre mundos, permitiendo a los muertos regresar. Lo que pocos saben es que estas celebraciones originalmente ocurrían en agosto, no en noviembre. El calendario ritual azteca marcaba este periodo como momento de comunión con los ancestros. Un descubrimiento arqueológico reciente en Teotihuacán reveló miniaturas de esqueletos en posiciones festivas, demostrando que esta visión jubilosa de la muerte existía siglos antes de la llegada europea. ¿Cómo pasó esta celebración de agosto a noviembre? ¿Qué ocurrió cuando dos visiones tan distintas sobre la muerte, la indígena y la europea, colisionaron? Continuemos este viaje. Cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI, se horrorizaron ante los rituales indígenas. Para ellos, la familiaridad con la muerte y los cráneos recordaba prácticas paganas. La Iglesia intentó erradicar estos rituales, pero se topó con una resistencia silenciosa. Los pueblos mesoamericanos se adaptaron, ocultando sus deidades tras íconos cristianos. La fiesta católica de Todos los Santos, 1 de noviembre, y Fieles Difuntos, 2 de noviembre, ofrecía un marco perfecto para mantener vivas las antiguas prácticas bajo un nuevo calendario. En los hogares, las familias indígenas mantenían pequeños altares escondidos. Mientras en público veneraban a los santos, en privado honraban a sus ancestros con elementos prehispánicos. Los frailes documentaron con asombro cómo las comunidades llevaban comida a los cementerios. Un cronista escribió: comen y beben como si alimentaran almas que vuelven hambrientas. En aldeas remotas, lejos del control español, se mantenían intactas más tradiciones prehispánicas. Los cantos, danzas y uso de flores específicas permanecieron como conexiones con el pasado. La cempasúchil, esa intensa flor anaranjada, era sagrada para los mexicas antes de la conquista. Su color brillante y aroma intenso se creía que guiaban a las almas en su regreso. Fray Bernardino de Sahagún, quien documentó extensamente la cultura náhuatl,
Describió ceremonias donde las familias esperaban el regreso espiritual de sus difuntos con ofrendas florales. Mictecacihuatl, la señora de la muerte azteca, gradualmente se transformó. Su imagen se fusionó con elementos europeos, pero mantuvo su rol como regente del más allá y facilitadora del retorno. El pan de muerto, ese dulce pan decorado con formas de huesos, nació de esta fusión cultural. La masa europea se combinó con ingredientes locales como el anís y la flor de azahar. Durante el siglo XVII, surgieron las primeras representaciones de calaveras humorísticas. Los artesanos indígenas comenzaron a crear figurillas de esqueletos, realizando actividades cotidianas. Un manuscrito de 1660 muestra la primera evidencia de altares con niveles, representando el viaje del alma. Cada nivel simbolizaba un paso en el camino espiritual del difunto hacia el descanso. Las comunidades purépechas en Michoacán desarrollaron la tradición de la vigilia nocturna con velas en los cementerios. La luz, creían, ayudaba a las almas a encontrar el camino de regreso. En Oaxaca, las familias zapotecas comenzaron a limpiar y decorar elaboradamente las tumbas. Documentos coloniales mencionan estas prácticas como excesivas e impropias para cristianos. Sin embargo, el conflicto cultural estaba lejos de resolverse. La Inquisición persiguió a quienes mantenían supersticiones paganas, mientras el pueblo desarrollaba formas más sutiles de resistencia. Un punto de inflexión ocurrió cuando las élites criollas comenzaron a adoptar elementos indígenas como símbolos de identidad propia, diferenciándose así de España. La muerte festiva se volvió distintivo nacional. Durante la independencia de México, los símbolos mortuorios adquirieron nueva dimensión política. La calavera se convirtió en emblema de igualdad. Todos, ricos y pobres, terminamos igual. El grabador José Guadalupe Posada transformaría para siempre esta celebración a inicios del siglo XX. Su calavera garbancera, después llamada Catrina, satirizaba a quienes negaban sus raíces. La celebración, antes limitada a comunidades indígenas y rurales, comenzó a expandirse a las ciudades. Cada región aportó elementos distintivos que enriquecieron la tradición. En Mixquic, al sur de Ciudad de México, las familias desarrollaron la tradición de alumbradas, cubriendo por completo los cementerios con velas que creaban un espectáculo de luz impresionante. La isla de Janitzio en Michoacán transformó la celebración en un ritual nocturno en canoas. Pescadores purépechas cruzan el lago con antorchas, creando ríos de luz hacia el cementerio. En Pomuch, Campeche, surgió una tradición única, la limpieza anual de los huesos de los familiares. Con extremo respeto, los restos son extraídos, limpiados y envueltos en nuevos bordados. La Revolución Mexicana trajo una ola de expresiones artísticas populares. Las calaveras literarias, poemas satíricos sobre políticos y figuras públicas, se volvieron tradición periodística anual. Diego Rivera incorporó la Catrina en su mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, elevándola a símbolo nacional. Frida Kahlo también exploró extensamente simbolismos de muerte. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en los años 30, la celebración fue promovida como expresión del México auténtico, volviéndose parte crucial del proyecto nacionalista posrevolucionario. La transformación continuó en cada hogar. Las ofrendas, antes simples, se volvieron más elaboradas. Los altares de múltiples niveles se popularizaron, representando los diferentes planos cósmicos. Surgieron tensiones cuando la Iglesia Católica intentó purificar la celebración. Algunos sacerdotes prohibieron altares en sus parroquias, considerándolos reminiscencias de idolatría prehispánica. Las comunidades indígenas resistieron esta purificación. En Chiapas, los celtales mantenían ceremonias donde se comunicaban directamente con sus ancestros a través de médiums o chamanes. El papel picado, esas coloridas banderolas recortadas, se incorporó en el siglo XIX. Esta técnica, influenciada por tradiciones chinas traídas por el galeón de Manila, simboliza el viento y lo efímero. Un elemento poco conocido es el Xoloitzcuintle,
perro nativo mexicano que según la tradición azteca guiaba las almas a través del Mictlán. Su imagen aparece en muchos altares tradicionales. Cada ofrenda comenzó a incluir los 4 elementos: velas, fuego, papel picado, viento, agua en vasijas, agua y alimentos de la tierra, creando un microcosmos completo. El punto crucial ocurrió en 2003, cuando la UNESCO declaró el Día de los Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. México había transformado su ancestral relación con la muerte en arte. Pero esta internacionalización trajo controversias. ¿La celebración estaba siendo comercializada y vaciada de su profundo significado espiritual? El turismo masivo generó debates sobre autenticidad. El desfile de Día de Muertos en Ciudad de México comenzó en 2016, inspirado en la escena ficticia de la película Spectre de James Bond. Lo que era ficción cinematográfica se convirtió en tradición. Algunos académicos argumentan que el Día de los Muertos actual es mayormente una invención de tradición del siglo XX, con muchos elementos agregados recientemente para consumo turístico. Estudios arqueológicos en Tlatilco muestran que las figuras sonrientes con rasgos esqueléticos datan de 1200 a.C., cuestionando la teoría de que la muerte alegre fue una adaptación defensiva a la conquista. Historiadores como Elsa Malvido proponen que la celebración actual es principalmente colonial, con pocos elementos verdaderamente prehispánicos. Esta visión ha generado intensos debates académicos. La comercialización ha introducido elementos ajenos como disfraces estilo Halloween. Comunidades tradicionales han respondido organizando festivales auténticos que rechazan influencias extranjeras. La apropiación cultural se volvió tema central cuando marcas internacionales intentaron registrar símbolos del Día de Muertos. En 2013, Disney intentó patentar Día de los Muertos para su película Coco. La indignación pública obligó a Disney a retirar su solicitud. Este incidente visibilizó tensiones sobre quién tiene derecho a utilizar y beneficiarse de tradiciones culturales mexicanas. Antropólogos debaten si las prácticas actuales reflejan sincretismo o supervivencia cultural. ¿Cuánto de lo que vemos hoy es realmente prehispánico y cuánto ha sido reinventado en tiempos modernos? Evidencias arqueológicas en Teotihuacán muestran rituales funerarios elaborados, pero difieren significativamente de las prácticas actuales. La continuidad directa es cuestionada por varios investigadores. Códices como el Borgia y estudios lingüísticos en náhuatl proporcionan evidencia de celebraciones dedicadas a los muertos, con conceptos como Miccailhuitl, fiesta de muertos, bien documentados. Comunidades como los huicholes conservan cantos prehispánicos que describen el viaje del alma. Estos testimonios orales sugieren conexiones más directas con tradiciones antiguas que las prácticas urbanas. Un hallazgo en Comalcalco, Tabasco, reveló vasijas mayas con restos de cacao preparado con chile, idéntico a las ofrendas actuales. Este descubrimiento refuerza la continuidad de ciertas prácticas. Estudios comparativos entre rituales funerarios en China, Japón y México muestran patrones similares de ofrendas alimenticias y visitas a tumbas, sugiriendo que son respuestas universales al duelo humano. La tensión máxima surge de la pregunta: ¿es el Día de los Muertos una resistencia cultural indígena frente a la homogeneización global o una tradición inventada para el turismo y mercadotecnia nacional? Entre estos debates, la celebración sigue evolucionando. Comunidades en Cherán, Michoacán, han incorporado altares para víctimas de violencia, transformando la tradición en acto político de memoria colectiva. Más allá de las controversias, el impacto cultural del Día de los Muertos es innegable. La celebración ha inspirado movimientos artísticos completos que redefinen la relación humana con la mortalidad. Este legado visual se manifiesta primero en las artesanías tradicionales. Familias en Capula, Michoacán, han elaborado calaveras de barro por generaciones, creando piezas cada vez más intrincadas. Los grabados de José Guadalupe Posada, creados originalmente como crítica social durante el Porfiriato, establecieron una estética única que influenció el arte mexicano durante todo el siglo XX. Esta estética inspiró a muralistas como Rivera, Orozco y Siqueiros.
Sus obras monumentales incorporaron elementos de la muerte festiva, elevándolos a símbolos de identidad nacional reconocibles. En literatura, Juan Rulfo exploró profundamente este concepto en Pedro Páramo, donde vivos y muertos coexisten. Octavio Paz analizó esta relación única con la muerte en El laberinto de la soledad. El cine mexicano adoptó tempranamente esta iconografía. Desde Macario, 1960, nominada al Oscar, hasta La muerte, de Bernardo Ruiz, estas imágenes definieron una estética cinematográfica mexicana. La influencia cruzó fronteras cuando artistas chicanos en Estados Unidos adoptaron estos símbolos como expresión de identidad cultural. El movimiento muralista de Los Ángeles incorporó extensamente la iconografía. En los años 70, el movimiento chicano transformó el Día de los Muertos en herramienta política de resistencia cultural. En barrios como San Francisco's Mission District, surgieron celebraciones comunitarias. Artistas contemporáneos como Lalo Alcaraz utilizan estos símbolos para comentario político. Su caricatura, La cucaracha, frecuentemente incorpora calaveras para criticar políticas anti-inmigrantes. En música, desde Lila Downs hasta Natalia Lafourcade, compositores han creado obras inspiradas en esta tradición. La canción La Llorona ha sido reinventada como himno no oficial de la celebración. La moda internacional ha sido profundamente influenciada. Diseñadores como Jean-Paul Gaultier, Alexander McQueen y Dolce & Gabbana han creado colecciones enteras inspiradas en la estética del Día de Muertos. La industria del tatuaje experimentó una revolución con estos motivos. Calaveras de azúcar, cempasúchil y catrinas se han convertido en algunos de los diseños más solicitados globalmente en estudios de tatuaje. El impacto digital es igualmente profundo. Filtros de Catrina en redes sociales, emojis de calaveras mexicanas y videojuegos como Grim Fandango han llevado esta estética a nuevas generaciones digitales. La película Coco, de Pixar, 2017, marcó un punto culminante, presentando estos conceptos a audiencias infantiles globales. Su éxito masivo introdujo términos como ofrenda y recuérdame al léxico internacional. Esta globalización ha generado un fenómeno circular. Turistas internacionales llegan a México buscando la experiencia auténtica, mientras comunidades locales adaptan sus celebraciones a estas expectativas. El efecto económico es sustancial. El turismo durante estas fechas genera más de 3.000 millones de pesos anualmente para México, creando una industria cultural completa alrededor de la celebración. En el México contemporáneo, el Día de los Muertos ha adquirido nuevas dimensiones. Se ha transformado en espacio de duelo colectivo para tragedias nacionales como terremotos, violencia y desapariciones. Desde 2008, con el aumento de violencia relacionada con el narcotráfico, surgieron altares ciudadanos para víctimas anónimas. Estos memoriales públicos fusionan tradición, activismo y sanación comunitaria. Las madres de desaparecidos han adaptado la tradición, creando ofrendas con fotografías de sus hijos ausentes. Esta resignificación transforma la celebración en poderoso acto político de memoria. En Ciudad Juárez, el colectivo Voces sin Eco organiza anualmente procesiones con cruces rosas por mujeres asesinadas. La estética del Día de Muertos se fusiona con símbolos de justicia y denuncia. Tras el terremoto de 2017, mexicanos levantaron altares para las víctimas en los mismos escombros de edificios caídos. La tradición se convirtió en herramienta de procesamiento colectivo del trauma nacional. La pandemia transformó nuevamente la celebración. En 2020, altares nacionales honraron a personal médico fallecido. Los cementerios permanecieron cerrados, adaptando la tradición a ceremonias virtuales. Comunidades LGBT+ han creado altares para víctimas de crímenes de odio, incorporando elementos como banderas arcoíris junto a tradicionales cempasúchil. La celebración evoluciona con la sociedad. El paralelismo entre pasado y presente es claro. Así como los pueblos indígenas adaptaron sus rituales bajo presión colonial, mexicanos contemporáneos adaptan la tradición para enfrentar crisis actuales. La psicología moderna reconoce el valor terapéutico de esta tradición.
Estudios demuestran que rituales estructurados de duelo como estos altares facilitan el procesamiento saludable de pérdidas traumáticas. Mientras culturas occidentales tienden a ocultar la muerte, el enfoque mexicano de confrontarla directamente, incluso con humor, representa un modelo alternativo de procesamiento del duelo reconocido por terapeutas. Artistas digitales han llevado la tradición a nuevos territorios. Altares virtuales en redes sociales permiten participación global. NFTs de arte inspirado en Día de Muertos crean nuevas economías culturales. Científicos analizan propiedades antimicrobianas del cempasúchil, descubriendo que sus compuestos tienen aplicaciones medicinales. La sabiduría tradicional encuentra validación en laboratorios contemporáneos. Educadores utilizan la tradición como herramienta pedagógica para enseñar historia, arte y valores culturales. Programas escolares globales incorporan el Día de Muertos para discutir diversidad cultural. La evolución continúa. Jóvenes artistas fusionan elementos tradicionales con cultura pop y preocupaciones contemporáneas como crisis climática, creando altares para especies extintas y ecosistemas perdidos. Comunidades mexicanas en diáspora mantienen viva la tradición, adaptándola a nuevos entornos. En países como Japón, Canadá y Australia, celebraciones mexicanas se han convertido en eventos culturales anuales. La NASA participa de esta evolución. En 2019, astrónomos nombraron Mictlán a un sistema estelar recién descubierto, llevando la cosmovisión mexica al espacio, completando un ciclo de 3000 años de historia. El Día de los Muertos nos muestra una verdad fundamental. Todas las culturas humanas buscan mantener conexión con quienes partieron. Esta celebración ofrece un modelo particularmente efectivo para lograrlo. La tradición mexicana resuelve un dilema universal, como mantener presentes a los ausentes. A través de fotografías, comidas favoritas y recuerdos compartidos, la memoria se vuelve tangible, visible, casi palpable. El contraste colorido con el luto occidental nos recuerda que existen múltiples respuestas válidas ante el inevitable final. La muerte puede ser confrontada no solo con lágrimas, sino también con celebración. Quizás el mayor legado de esta tradición es su mensaje de continuidad. La muerte no es un muro impenetrable sino una delgada membrana. Los que se fueron siguen influenciando a los que quedamos. Para nuestra sociedad moderna, obsesionada con juventud eterna y negación de la mortalidad, esta celebración ofrece una lección vital. Aceptar la finitud de la vida puede hacerla más plena, no menos. El antropólogo Claudio Lomnitz señala que la familiaridad mexicana con la muerte es, en realidad, una intensa preocupación por la vida y su valor en circunstancias de alta vulnerabilidad. En un mundo donde la muerte se sanitiza, medicaliza y oculta, esta tradición nos invita a confrontarla directamente, a mirarla a los ojos, incluso a reírnos con ella como eventual compañera inevitable. Los mexicanos no aman la muerte, como suele malinterpretarse. Han desarrollado herramientas culturales para integrarla a la vida, para domesticarla mediante rituales, arte y comunidad. Esta sabiduría ancestral se vuelve especialmente relevante en tiempos de crisis global. Ofrece un modelo para procesar pérdidas colectivas y encontrar resiliencia comunitaria frente al dolor. Como dijo Octavio Paz, el mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. La lección puede resumirse así: honrar a quienes perdimos, mantener viva su memoria, y reconocer que el amor trasciende la muerte, son actos que enriquecen profundamente nuestra existencia. Mientras preparamos nuestros propios altares, recordamos que cada ofrenda es un puente entre mundos. Cada fotografía enmarcada por cempasúchil dice: no has sido olvidado. Sigues siendo parte de nosotros. Quizás el mensaje más poderoso es que morimos dos veces: cuando nuestro cuerpo se detiene y cuando nadie recuerda nuestro nombre. El Día de los Muertos lucha contra esa segunda y más definitiva muerte. Como dijo la abuela en Coco, nuestros recuerdos son la única forma de mantenerlos con nosotros. Esta profunda verdad, expresada en una película infantil, captura la esencia de esta tradición milenaria.
Te invitamos a crear tu propio altar este año, no importa dónde estés. Coloca fotografías de tus seres queridos, sus comidas favoritas, objetos significativos. Experimenta esta poderosa forma de mantenerlos vivos. Suscríbete para explorar más tradiciones fascinantes que revelan la profunda sabiduría cultural de pueblos ancestrales. Como muestra el Día de los Muertos, nuestro pasado tiene mucho que enseñarnos sobre vivir plenamente.